Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy siendo octubre 28 del 2024. Hoy les tengo la segunda parte de la oración a Jehová de los ejércitos. La titulé, es la número 91, Aprendiendo a escuchar a Dios. Se trata de Samuel. Bueno, ¿qué veremos, no? Veremos en la introducción el orden de mando y el repaso de la enseñanza anterior. B, en el capítulo 2 de Primera de Samuel veremos el desarrollo y crecimiento de Samuel, cómo Samuel fue aprendiendo a escuchar la voz de Dios y su firmeza, vamos a ver. C, dos bandos, lo que no es y lo que sí es. D, las definiciones y algunos usos de ministrar, de conocimiento, retiñir, estorbar, disciplinar, etc. E, la importancia de la instrucción en justicia, sus beneficios y las consecuencias donde no la hay. Terminando así con lo que pasó a la familia de Elí. Y F, algunos usos de ministrar en el Nuevo Testamento y una exhortación final. Si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. Bueno, en la introducción, el orden de mando en el Antiguo Testamento es así. Dios, luego el sacerdote, el padre de familia, luego la madre y luego los hijos. Hoy en esta época de gracia es Dios, Jesucristo, el padre de familia, la madre y por último los niños. Tristemente hoy está todo al revés. Quien gobierna son primero la tecnología, luego los niños, luego después los padres y dejando a un lado a Dios. ¡Wow! Cuando Dios es primero, con Dios a la cabeza, todo funciona de maravilla. Cada uno escoge si se va a dejar moldear de este siglo o si se transformará de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que nos trae libertad. Bueno, en el repaso de la enseñanza número 90, oración a Jehová de los ejércitos. Allí vimos que en el capítulo 1, ¿no? En primera de Samuel 1, vimos un hombre respetuoso de Dios y su familia quien visitaba Silo para ir a adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Se llamaba Elcana, que tenía dos mujeres, donde una de ellas se llamaba Ana y era estéril, y la otra se llamaba Penina, quien tenía hijos y además amargaba la vida a Ana, especialmente al subir al norte de Jerusalén cada año. Elcana amaba a Ana y le daba una porción especial para la ofrenda. En una ocasión, estando en Silo y viéndola triste y sin comer, le hizo 4 preguntas. Y en ese momento es cuando Ana toma la decisión de ir a comer porque va a buscar a Dios en oración, a Jehová de los ejércitos. Y además se iba a comprometer con él. Entonces comió y no estuvo más triste. Bueno. Ya estando en el tabernáculo cerca del sacerdote Elí, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un compromiso con Dios. Sin embargo, Elí pensó que estaba ebria y entonces le llama la atención y ella le explica lo que estaba pasando. Y entonces él la bendice. Bueno, luego Elcana y su familia vuelven a la tierra donde Ana queda encinta, nace su hijo y le ponen por nombre Samuel, que significa, entre comillas, pedido a Dios. Su familia sigue subiendo a Silo para el sacrificio acostumbrado y mientras Ana estuviera amamantando a su hijo no subiría sino hasta terminar este periodo para entonces llevar a su hijo con su ofrenda adicional y lo dejaría en el tabernáculo, bajo la supervisión del sacerdote Elí. Llegó entonces el tiempo del destete y toda la familia viaja a Silo. Ana le presenta el niño a Samuel y a Elí y le dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo lo dedico a Jehová todos los días que viva. Serán de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primera de Samuel 1, 27 al 28.
Entonces Ana ora de nuevo exaltándolo. Bueno, para Ana su historia cambió. Su estrategia fue ir a Jehová de los ejércitos en oración, dejando a un lado la amargura que obstaculizaba la gracia de Dios sobre su vida, y con la promesa que le hizo a Dios estuvo dispuesta a entregar a su hijo a Dios. Ese hijo que tanto anhelaba, ¿sí? Ella estuvo dispuesta a desprenderse de él, porque quería cumplir lo que le había prometido, y además Dios le multiplicó la bendición al concederle más hijos. Bueno, hay 10 nombres redentores de Jehová, y uno de ellos es Jehová de los ejércitos. Dios está en campaña con nosotros a la cabeza. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Jeremías. Es Dios hablando contra Babilonia por medio de este profeta Jeremías. Dice así, Jeremías 50, 33 y 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte. El redentor, el libertador de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Bueno, el corazón de Dios se expone bellamente en Jeremías 29, 11 al 14a. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis de todo corazón y seréis hallado por vosotros. Y seré hallado por vosotros. Entonces, ese es el corazón de Dios, pensamientos de paz. Él lo que quiere es bendecirnos. Él quiere que nosotros pongamos la esperanza en Él, que es sólido, que es verdadero. Bueno, ¿qué dice hoy nuestro Padre Celestial? Él nos pide. ¿Qué nos pide? En 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Queremos aprender a obedecer, ¿cierto? Bueno, mi jefe inmediato es mi esposo. Le sigue Cristo y mi jefe máximo es Dios. Bueno, al fin de esa enseñanza pasada, les compartí una anécdota que nos sucedió a nosotros, la familia, y donde vimos el poder de Dios, su gracia y su misericordia. Eso es maravilloso, cómo Dios se manifiesta en los hijos de Dios. Ahora sí vamos a aprendiendo a escuchar a Dios, hablando de Samuel. Primera de Samuel, seguimos con 2, 11 y 12. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministraba. Yo la primera vez que vi ese versículo dije, ¿cómo así? ¿Es que Dios necesita que le ayuden? La ignorancia, no. Bueno, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, ahí está hablando del niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! Dos cosas que tengo aquí por notar. Aquí vemos dos bandos, uno capacitándose para el servicio de Dios y el otro donde los sacerdotes, que son representantes de Dios, no estaban llevando a cabalidad su función como tal. En el bando correcto, Ana, la madre de Samuel, en poco tiempo que tuvo para amamantar al niño Samuel, le sirvió de entrenamiento hacia el servicio. Esto es administrar muy bien el tiempo. Necesitamos invertir tiempo con nuestros niños. Vea, los primeros años del niño, ante todo, es la responsabilidad de la madre.
Esos tiempos son para el entrenamiento ante todo la mamá. Bueno, una sugerencia, escuchen las 4 enseñanzas que tengo en YouTube sobre criar. La crianza, ustedes ponen la palabra crianza y salen las 4. El segundo punto, bueno, ¿por qué Eli no estuvo atento a su hogar primero? O sí, pues sí, a él como sacerdote y como cabeza de un hogar es más que nadie, sería el más interesado de ello, ¿cierto? Bueno, hablando del líder espiritual, ¿qué dice Dios en el Nuevo Testamento? 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Elías actuó entonces como un incrédulo. Bueno, voy a abrir un paréntesis para hablar sobre la palabra ministrar, porque el niño ministraba a Jehová. Esa es la palabra charat, es atender. Bueno, ¿cómo atiende uno? Aquí es atender como servicio, servir o en adoración. Figurado es contribuir a. Se usa como criado, ministerio, ministro, servidor, servir, sirviente. Es una buena disposición o voluntad para ayudar o prestar algún servicio. Un sinónimo, 2. Acomedido y amable. Vea qué buena actitud. Eso necesitamos nosotros, todos. Bueno, luego veremos más adelante en la palabra ministrar o al final en el Nuevo Testamento. Entonces les tengo un ejemplo en Primera de Crónicas 6:32, pero agarraré el 31. Esos son los que David puso sobre el servicio. Esta es otra palabra. El servicio del canto en la casa de Jehová después de que el arca tuvo reposo. Versículo 32. Los cuales servían, esa es la palabra, Yadá fue que dije, charat. Estos son los que servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en el ministerio según su costumbre. Cierro paréntesis. Bueno, seguimos con 1 Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Conocimiento, ¿qué es esa palabra conocimiento? Es la palabra yadá. Saber, a sabiendas, darse cuenta, percatarse, ser atento, diligente. Los hijos de Eli eran hombres impíos, no tenían esa relación espiritual con Dios, no tenían conocimiento, no se daban cuenta, no se percataban. Mucho menos van a ser diligentes, ¿cierto? Entonces viene el caos, que se ve en el versículo del 13 al 16. Ahí se muestra el desorden que se generó porque Eli no estaba atento de mantener el orden en su casa ni en la casa de Dios. Bueno, del versículo 17 al 19 y del 22 al 26. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos dos jóvenes, porque los hombres menospreciaron las ofrendas de Jehová. Wow, se estaban metiendo con las ofrendas de Jehová, pero no solo con ello. Y bueno, aquí viene el otro bando. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Wow, bien elegante. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Del 22 al 26. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Wow! Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque eso no es buena fama, lo que yo oigo. Lo único que le interesaba era la buena fama.
No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Vea, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Bueno, aquí esta porción es, Jehová es un Dios que imparte justicia. Aquí Dios lo que estaría era quitando su mano de protección. Vea, cada uno decide por su vida. Así como Adán y Eva, Dios les mostró dos caminos a seguir y también les dio instrucciones y restricciones. Ellos desobedecieron y vino el caos, no solo para ellos, sino para toda la humanidad, muerte espiritual. Bueno, aquí vemos que Elí les llamó la atención, pero no los disciplinó. Eso es responsabilidad de los padres desde que nacen. ¿Sí? Eso no es un momentico que les llama la atención. Bueno, en un lugar se debe de haber instrucción, en el hogar se debe haber instrucción en justicia. Se ha de mostrar los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Donde no lo hay, donde el hacer el bien y el hacer el mal es igual, entonces los hijos van a tener conflictos graves en la toma de decisiones. Para enseñar lo correcto también se ha de tener límites, restricciones. Por lo visto, el Cana y Ana eran en tan corto tiempo lograron hacer mucho con el niño Samuel. Y además, como los estaba visitando cada año, sus papás les permitió seguir ayudándoles en lo correcto. Bueno, ¿qué es instrucción en justicia? Eso se resume en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es 1, enseñanza, 2, redarguición y 3, corrección, que es instrucción y justicia. Y todo con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, completo y preparado. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer. Bueno, primera de Samuel 2:26, seguimos. Y el joven, antes era el niño Samuel, ahora es el joven Samuel, iba creciendo y era acepto delante de Dios, primero, ¿no? Y delante de los hombres. Bueno, un varón de Dios, ¿qué pasó en los siguientes versículos? Un varón de Dios llega a Elí y le da el mensaje de Dios que Dios le acaba de enviar. Versículo del 28 al 30b. Y yo te escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué los habéis pisoteado? ¿Sí? Mis ofrendas, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado, vea lo peor todavía, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco, en poco. Entonces el varón de Dios profetiza el mal que vendrá sobre la familia de Elí. Dice en el 33, 34 al 35. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Pensaría, bueno, algún día vamos a morir. No, no sé. Especulación. Dice Dios, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Oigan esa palabra, fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Bueno, en la enseñanza anterior, la 90, cuando llegamos al tema de dedicar un hijo a Dios, vimos un uso de esta palabra en Levítico 22, 1 y 2. Dios ya lo había advertido.
Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová. Primera de Samuel 3:1. Seguimos con el joven Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Está en el individuo, en el renacido, nosotros, cada uno de nosotros, el estar encendiendo el fuego del don que hay en cada uno de nosotros, como dice 2 Timoteo 1:6. Bueno, seguimos del versículo 2 al 5, del 7 y del 9 al 11. Aconteció un día que estando Elí acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, Elí estaba en el aposento y Samuel en el templo de Jehová. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió, heme aquí. O sea, inmediatamente el niño, heme aquí. Esa fue la reacción. Y corriendo Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Esto sí sucedió la segunda vez. En el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esa palabra conocido es la misma palabra que vimos ahorita de los hijos de Elí, pero aquí era el primer día para él. Esto sucedió una tercera vez. Y esta vez que Samuel visita a Elí, entendió, se le alumbró el bombillito. Entendió que era Jehová llamando al joven. Versículo del 9 al 11. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¡Wow! ¿Qué es eso de retiñir? Bueno, es la palabra tesalal. Es mediante la idea de vibración. Ejemplo, traquear juntos como las orejas al enrojecerse de vergüenza. Versículo 3 al 2, capítulo 3, 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Ahí hay una figura, o sea, importante ese versículo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Bueno, esa frase, blasfemado a Dios, es que ellos se han hecho viles a sí mismos. Pues claro, con esas conductas y acciones despreciables. Dice el versículo, y él no los ha estorbado. En el 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será despiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué es la palabra estorbar? Él no los había estorbado. Bueno, ¿cuál fue la falla? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir estorbar? Es la palabra cajá. Es estar débil. Ejemplo, figurado es desalentar, reprender o ensombrecer. Vea, como padres, cuando vemos conductas en nuestros hijos que no son apropiadas, nuestra responsabilidad es estorbar, es disciplinar. En otras palabras, cuando ellos van en dirección contraria a la voluntad de Dios, nuestra responsabilidad es desalentarlos, reprenderlo y ensombrecer esa conducta.
Claro, pues la voluntad de Dios es la que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2, ¿cierto? Además, la voluntad de Dios no es gravosa. Primera de Juan 5, 3. Tremendo esta revelación para el joven Samuel. El niño. El niño Samuel escuchando a Dios, y es para dar noticias de juicio. De juicio sobre el sacerdote que no supo pararse firme ni como cabeza de un hogar ni como representante de Dios para su pueblo. Bueno, voy a abrir un paréntesis para hablar sobre qué opina Dios acerca de la disciplina de nuestros hijos. Bueno, en Hebreos 12 es de 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, aquí ¿qué es la reprensión? Porque Dios nos reprende. Y Dios quiere que aprendamos sobre el tema porque yo voy a necesitar que me reprenda, que alguien me jale las orejitas y me ayude a sacar, como se dice vulgarmente, la pata del hueco. Bueno, reprender es el enjo o el elenjos. Es amonestar, acusar, convencer, redarguir, que vemos en 2 Timoteo 3:16. También se usa como poner en evidencia, exhortar también. La Biblia enseña cómo hacerlo. Es que es Dios quien nos reprende, quien nos disciplina por medio de su palabra. Bueno, les tengo 3 lugares o situaciones donde está esta palabra. En los evangelios, Mateo 18, del 15, en su contexto hasta el 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, has ganado. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y tenlo por gentil o publicano. Bueno, el otro uso lo tengo en la epístola pastoral, o sea, los líderes, 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, para que los demás también respeten. Y la tercera es a toda la iglesia, y se traduce como poner en evidencia y reprender. Y está en Efesios. Así que el contexto ahí es no ser cómplice o partícipe en compañía de. Ojo. O sea, uno juzga son las situaciones. Efesios 5, 7 al 13. Arranco del 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes pues con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, refutamos, redarguimos, amonestamos, etc., según lo que Dios nos inspire. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, eso es lo que nosotros hacemos, poner lo que dice la palabra al respecto de la situación contraria a la luz. Mas cuando las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Bueno, va a haber gente que no le gusta la reprensión, más bien se aleja para que nadie lo vaya a reprender. Sin embargo, la palabra lo reprende, así nunca la lea. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Eso es Juan 3, 20 al 21.
Bueno, seguimos hablando de la disciplina en Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Vea, sin disciplina no se logra nada. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Yo quiero que Dios me trate como a hijo, entonces debo de amar no solo la enseñanza, también la redargución y la corrección. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Es muy importante el 9 porque hay una figura. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Los padres terrenales, los de nuestra carne, los que nos concebieron, nos permitieron llegar a esta tierra, ¿sí? ¿Por qué no obedeceremos al mejor, mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y Dios es Espíritu. Y viviremos. Esa es la vida a plenitud. Bueno, Samuel fue disciplinado, fue entrenado al servicio. Él participó de la santidad de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Wow! Versículo 10 y 11. Y aquellos ciertamente por pocos, nuestros papás, ¿no? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este es Dios, para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Muchas veces uno lo están disciplinando, ay no, yo no quiero estar acá, pero mire, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? El entrenarse en la natación, levantarse a las 4 de la mañana para poder estar listo con todo lo que necesita, a quien le gusta, pero una vez uno se acostumbra a levantarse a las 4 de la mañana ya no le molesta. Bueno, una sugerencia. Yo tengo 4 enseñanzas subidas en YouTube sobre la crianza. Pueden colocar crianza y salen las 4. O de niño a joven, si quieren escuchar eso. Qué importante que dice la palabra al respecto de los niños. En Proverbios 29, 15 al 18. La vara y la corrección dan sabiduría. Y hoy en día, si un papá usa la vara, tiene que hacerlo como Dios manda, sin ira. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucho es la transgresión. Ve, aquí eran solo 2, los hijos de los llamados sacerdotes. Y vea la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Eso fue lo que pasó con Samuel viendo a los muchachos. Dice, corrige a tu hijo. O sea, ellos necesitan corrección. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Guardamos la palabra en el corazón y somos bendecidos, dichosos. ¿Qué es esa palabra? El muchacho consentido. Muchacho, aquí no está diciendo niño. Muchacho. Esa palabra consentido es shalak, es enviar, ¿sí? Lejos, por fuera. Se usa de una gran variedad de aplicaciones. Desenfrenar, repudiar, arrojar, dejar, soltar, etc. Bueno, cierro paréntesis y seguimos con Samuel. Primera de Samuel 3:15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Entonces Elí lo llama y le rogó que le contara todo, que no le encubriera nada. Y cuando le contó el niño Samuel, su respuesta, ¿cuál fue? Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Qué actitud es esta? Se trata de sus hijos. ¿A qué está uno dispuesto a hacer por los hijos? Aquí es como si dijera, ya no me importa, digo yo. Ojo, pues Dios mira es el corazón. La actitud que tengamos frente a cada situación determinará la espiritualidad. Aquí con él no había nada espiritual.
Vea, cuando la gente no le importa el cambio a mejor, no quiere mejorar, se acostumbra a las cosas de segunda y de quinta, al punto que ya no le importan las consecuencias. Recordemos, en los tiempos del profeta Jonás, Dios lo envió a juicio sobre el pueblo de Nínive, ¿sí? Un pueblo malo, re malo. Y por la prédica de Jonás, el pueblo se arrepintió y se salvó. Dios mira el corazón. Pueden ir a un estudio sobre el libro de Jonás. Bueno, vamos en el versículo 19 al 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel. Porque Jehová se manifestó, fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bueno, seguramente Samuel fue de gran inspiración a Jesucristo y a nosotros también. Bueno, no importa ni la edad que tengamos, ni el medio que nos rodea. Lo que importa es la determinación de cada uno querer escuchar la voz de Dios y obedecerle, porque si los queremos escuchar y no hacemos nada, pues no estamos haciendo sino la mitad. Vea, eso es en cada uno. Y el niño y el joven Samuel mostró diligencia en ello. Gracias al entrenamiento de sus padres y a su madre que cumplió con lo que prometió, practicando el desapego y además lo instruyeron en los asuntos de Dios, los padres. Bueno, todos los padres cometemos errores. El punto está en procurar con diligencia presentarnos aprobado a Dios cada día, usando bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Bueno, si la embarramos, vamos a Dios en oración, le pedimos perdón por nuestra falta y a la persona involucrada con el propósito expreso de no volver a fallar en el blanco. Para ello vamos a la palabra de Dios, pues necesitamos de la luz, ¿cierto? Sobre si tengo un área débil, entonces me fortalezco poniendo la suficiente luz en mi corazón al respecto de ese tema, hasta que por la práctica se vuelve fuerte y la corrección y la perseverancia fue necesaria, ¿cierto? La razón de la desobediencia, bueno, ¿cuál es? Primeramente es porque no se oye, no se presta atención. Bueno, uno presta atención cuando se respeta o valora algo. Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el respeto de Dios. Queremos ser sabios, entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la amamos, la respetamos. ¿En qué dice en Santiago respecto al oír? 1, 19, 20. Por esto, mis amados hermanos, no puede ir anterior, ¿no? Pero léanlo ustedes. Por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Mejor dicho, tengamos orejas de Dumbo, por así decir, orejas de elefante. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, les voy a hacer un paréntesis para hablarles sobre la comunicación, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos? Por algo será que en la neurociencia se dice que cuando alguien está en coma, el último sentido que se pierde es el oído, hablando de la comunicación. Por otra parte, en nuestras relaciones con nuestros semejantes se requiere de una comunicación asertiva. Y para ello es necesario la escucha activa, pero no solamente es guardar silencio para escuchar, sino también demostrar gran interés para que haya empatía, respeto y demás. Respeto. Bueno, entonces hay comunicación asertiva.
Hay comunicación pasiva y hay comunicación agresiva. La comunicación pasiva parece que fue la que tuvo el sacerdote Elí. Y la comunicación agresiva es donde estamos echándonos sátiras, echando vainas todo el tiempo. Ay, no, qué jartera. Bueno, así era yo. Dios, ¿cómo le ayuda a uno? Bueno, estas dos, la pasiva y la agresiva, son las que hoy día prevalecen en las familias. Pero estas no las queremos porque no edifican, destruyen. Bueno, cierro paréntesis. Ahora terminemos la historia de Eli y de su familia. Primera de Samuel 4:1a. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Vea, Israel fue vencido. Los heridos fueron 4,000 hombres. Y heridos, dice ahí. Ellos pensaban que si el arca estaba con ellos, entonces será suficiente para salvarse de los enemigos. Entonces, ¿qué hacen? Enviaron por el arca a Silo. Bueno, allá es donde estaban los hijos de Eli, Omni y Fines. Bueno, en el 4:5 aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con grande júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Entonces los filisteos oyeron este estruendo y se preguntaron qué sería esto. Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento y se llenaron de miedo. Y recordaron lo que Dios hizo por Israel ante el pueblo de Egipto con las plagas. Por eso ellos dijeron en el capítulo 4 del 9 al 11: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, pues, Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Omni y Finés. Bueno, Eli estaba atento a que se le informara sobre la batalla, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Un hombre llegó el mismo día a Silo y le informó el mensajero sobre la muerte de sus hijos. 4:18. Y aconteció que cuando le hizo mención del arca, él cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y Eli había juzgado a Israel por 40 años. ¡Wow! Tenaz un juez de este tipo. Tenaz. Así que hay que orar mucho por los líderes, por la gente que está en eminencia. Bueno, ¿qué es el arca del pacto o el arca de Dios? Bueno, según el diccionario Holman, es una caja rectangular que contenía varias cosas, especialmente las 2 piedras donde venía escrito de la mano de Dios los 10 mandamientos. Era un símbolo central de la presencia de Jehová con el pueblo. En 1 de Samuel vimos 4:4 que se nombra el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. En Éxodo 25, Dios hablándole a Moisés sobre la ofrenda para el tabernáculo, y allí se escribe sobre el arca, si quieren leerlo todo el capítulo. Solo leeré del 21 al 22. Y pondrás el propiciatorio, o sea, la tapa, encima del arca. Le van a poner encima del arca una tapa, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre la tapa de entre las 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bueno, aquí en la historia observamos 2 bandos: los que respetaron los asuntos espirituales y los que no. Cuando Dios está en primer lugar en nuestras vidas, todo es provechoso. Participamos de su santidad. Somos prosperados en todo. Samuel se destacó por oír y obedecer la voz de Jehová.
Bueno, les sugiero que escuchen el seriado Al que cree todo le es posible. Esa es la primera parte. Dios primero y los demás será añadido en la segunda. Andemos por el Espíritu en la tercera. Y especialmente les dedico, les exhorto a la cuarta y la quinta, que es cuidando la doctrina y el corazón y obedeciendo a Dios y su palabra. Bueno, primera de Samuel 3:1 vimos, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, porque quien lo representa no estaba andando de la mano, estaba haciendo lo que a él se le parecía. Dios mejor que nadie para enseñarnos cómo andar. Por ello Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Vea, si no hay mansedumbre y humildad, que es el primer paso para aprender, entonces no habrá inspiración de Dios, porque no hay un deseo genuino de aprender, de respetar el consejo de Dios y seguirlo. Bueno, ¿qué dice Dios sobre el renacido del Espíritu Santo hoy en la época de gracia en la que vivimos? Respecto a ministrar a Dios, respecto a nuestro ministerio. Bueno, es la palabra ministerio, ministrar y ministro. Es el verbo, adjetivo y sustantivo. Es ayudar, servir, ministrar. Bueno, ahí uno ve que es la palabra en griego, diaconía, diáconos y diaconeo. Este tema es para otra enseñanza, pero sin embargo les mostraré algunos usos. Se usa como servicio cotidiano en Hechos 6, 1 y 3. Se usa como quehaceres en Lucas 10, 40. ¿Se acuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchos quehaceres. Se usa como ministración para los santos en 2 Corintios 9, 2, hablando de las ofrendas. En 1 Corintios 12:5 dice, hay diversidad de ministerios. En Efesios 4:12 dice, el liderazgo que Jesucristo constituyó en la iglesia es con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Les voy a leer 2 Corintios 3:6. Bueno, ese es todo el capítulo del 1 al 18 y voy a arrancar del 5. No que seamos competentes, o sea, suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, versículo 6, el cual asimismo Dios nos hizo al renacido, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica, en el 4:1. Por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, porque la gente puede desmayar. 5, 18 al 21 y el 6 al 1 al 3. 5, 18, pero arranco el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno renueva la mente, ¿no? Cuando cambias la lógica que uno tenga y pone lo que dice la Biblia, derribando todo argumento y toda altivez y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, eso es estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, vean lo que nos dio Dios, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta porción la explico en la enseñanza número 74, la responsabilidad del creyente, el ministerio de la reconciliación. Bueno, en el 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos?
embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 6.1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vea, todo esto, lo que logró Jesucristo, eso es pura gracia, no nos lo merecíamos. Pero Dios nos llamó, nos escogió, nos justificó, nos santificó. Él hizo muchísimo en Cristo. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, el ministerio que cada uno tiene de reconciliar al hombre con Dios, el ministerio, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea desacreditado. Pues como le pasó a Elí, ¿cierto? A Elí y sus hijos. Ahí estamos aprendiendo la lección de terceros para que no tengamos que embarrarla a nosotros y aprender entonces la lección. No, qué bendición todas estas historias para que aprendamos qué tan sencillo. No es fácil, pero uno se esfuerza y uno es diligente en los asuntos de Dios. Bueno, la palabra dice que los renacidos del Espíritu Santo, que hemos sido aceptos ante sus ojos por la simiente dentro nuestro, somos ministros competentes del nuevo pacto. Somos embajadores de Cristo. Por nuestro andar reconciliamos a los demás con Dios. Bueno, ¿cómo es mi andar? ¿Estoy representando bien a mi Padre Celestial? Bueno, por nuestra atención y obediencia a la voz de Dios, nuestro ministerio no será desacreditado. Y entre más obedecemos a Dios, más podrá producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a producir en nosotros. El contexto está en Filipenses 2, 12 y 13. Ustedes lo pueden leer. 1 Corintios 12, 5. Ahí hay otro uso. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, es una relación horizontal. Es en beneficio a otros y el provecho también al que está ministrando. Recordemos que 1 Corintios 12, 13 y 14 se han de entender como una unidad, donde se enfatiza que el amor de Dios, ¿sí? Porque yo puedo creerme muy espiritual, y ahí se habla de manifestaciones de Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. El 13 es la mitad donde se habla del amor de Dios. Si no hay servicio con el amor de Dios, como lo explica 1 Corintios 13, no hay nada. Bueno, ejemplos de ministros. Se habla de Epafras y de Tíquico, en Colosenses 1:7 y 4:7 respectivamente. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean, necesitamos tener y mantener un corazón donde prevalezca Dios. Pues su corazón es que seamos prosperados, como ya vimos en Jeremías 29, 11 al 14. Dios no es una opción. Vea, es un gran privilegio, es un mega privilegio. Él nos llamó, Él nos escogió. Qué privilegio tener una íntima relación con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Bueno, para exhortación final, 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Fiel, esa es la palabra pisto. Que se mantenga creyendo, que se mantenga obedeciendo las escrituras. Pues claro, es la que nos trae libertad. Bendiciones.